del tabernáculo de David, que Dios lo iba a levantar otra vez. Dice, voy a levantar sus ruinas, voy a edificarlo como en el tiempo pasado. Y dice, ¿para quiénes? Dice, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Y dice, a todas las naciones. A todas las naciones, dice Jehová que va a hacer esto. Es muy interesante porque esa profecía de Amós es la misma profecía que usa el apóstol Santiago en el libro de los Hechos, capítulo 15. ¿Qué estaba pasando? Yo quiero guiarlos un poco a por qué estamos viendo Tabernáculo de David, por qué es interesante para nosotros esto. En el libro de los Hechos, ustedes saben que el libro de los Hechos es un libro que relata cómo la iglesia nació, la iglesia a la cual pertenecemos hoy, la iglesia que nació en Hechos capítulo 2. Pero la iglesia comenzó con la predicación del apóstol Pedro, empezó a convertirse la gente, había milagros, había sanidades, y la iglesia estaba en Jerusalén. Era la única iglesia que había, estaba en Jerusalén. Pero después que murió Esteban y empezó la persecución, la iglesia empezó a desparramarse, empezó a ir hacia el mundo, empezó a desparramarse hacia todos los lugares del mundo, y el primero que empezó a predicar en muchos lugares y empezó a abrir iglesias en muchos lugares, ¿quién fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a abrir iglesias y empezó a predicar a gente que no era judía. Empezó a predicar a gente que no había nacido en Israel. Y la gente empezó a recibir a Jesús y empezó a recibir el bautismo del Espíritu Santo y se empezaron a formar iglesias y esa gente no era judía. No conocía la Torá, la ley de Moisés, no estaban circuncidados, no habían ido nunca a Jerusalén, no tenían nada que ver con la cultura judía, pero sin embargo eran creyentes. Entonces, cuando llega a ese punto, en Hechos capítulo 15, que si querés leo, anda buscándolo, el capítulo 15 de Hechos, porque te lo voy a hacer leer, tienen que hacer una reunión, hay un problema en la iglesia, se produjo un problema en la iglesia. ¿Cuál fue el problema? La iglesia madre, la iglesia original, era la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén estaban los apóstoles y demás, ¿no? Pero Pablo y Bernabé y otros habían empezado a abrir iglesia en otros lados. Entonces, llega un momento que llegan las noticias, dicen, ¿saben una cosa? Se está formando iglesias con gente que no es judía, con gente que no conoce la Torá, que no respeta a Moisés, que no conoce el tabernáculo de Moisés, que no hace sacrificios, que no lleva el corderito, y se están convirtiendo y están formando iglesias. Entonces eso generó un problema porque la iglesia original decía que todos tenían que circuncidarse, todos tenían que hacer las normas, como había dicho la iglesia, como siempre había sido desde la época de Moisés. ¿Se entiende lo que digo? Las tradiciones. Pero la gente nueva no conocía eso, pero igual amaba a Jesús y querían seguir a Jesús. Entonces tienen que hacer lo que se llama un concilio, una conferencia. Se juntan los pastores, los líderes, y empiezan a hablar y dice, ¿qué vamos a hacer con esta gente nueva? ¿Vamos a obligarlos a que hagan todo lo que nosotros hacemos? Si ya el Señor los hizo entrar en la iglesia, ¿por qué los vamos a obligar a hacer algo? Entonces, en Hechos capítulo 15 tienen una conferencia, y en esa conferencia está, por un lado, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, miren, esta gente es cristiana, esta gente ama a Dios, Dios les dio su espíritu, ya está, son como nosotros. Y por otro lado estaban los líderes de antes, fariseos que habían creído en Jesús, pero que seguían la ley, las tradiciones y las costumbres de antes. Y esa gente decía, no, si ellos quieren ser cristianos, tienen que circuncidarse, tienen que venir a Jerusalén, tienen que traer el corderito y que el sumo sacerdote los marque, y todas las cosas. Entonces, en medio de esa discusión que había, que no se ponían de acuerdo, se levanta el apóstol Santiago. El apóstol Santiago era Santiago, el hermano de Jesús. El apóstol Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Es el que escribió la carta de Santiago. Y él era muy... sí. Ah, bueno, no, me confundí, si es que el que ahora es Pablo, es
Pedro, Pablo o Santiago, pero sí, me di cuenta de Santiago. Claro, en la discusión estaba discutiendo el apóstol Pablo por un lado y los judíos que habían creído por el otro. Y se levanta el apóstol Santiago. El apóstol Santiago era el pastor de Jerusalén y era el hermano de Jesús, el hermano más chico de Jesús. Y aparte de eso, el apóstol Santiago era muy respetado por todos los judíos creyentes. Y el apóstol Santiago, ¿qué hace? Empieza a decir, vamos a recibir a esta gente. Esto es un nuevo tiempo y vamos a empezar con el nuevo tiempo. ¿Y qué cita él? Él cita una escritura que está en Hechos capítulo 15, versículos 15 al 18. ¿Lo podés leer, Leo? Hechos 15, del 15 al 18. No te escucho, ¿eh? No. Ahora, Ahora sí. OK，使徒行传15章15 a 18。Capítulo 15 de Hechos, versículo 15 al 18. OK，使徒行传15章15到18节。众先知的话也与这意思相合，正如经上所写：此后我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来，叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。Listo. ¿Se dan cuenta lo que hizo Santiago? Citó la misma profecía de Amós. Lo mismo que Amós había dicho cientos de años atrás, él dice, este es el cumplimiento. Desde que Dios trajo la iglesia está uniendo a los judíos creyentes y a los que no son judíos, que somos nosotros. En castellano dicen gentiles, no sé cómo es el nombre en chino, pero todos los creyentes en Jesús que no son judíos somos gentiles. Chinos, argentinos, no sé cómo es el nombre. Ajá. Bueno, eso, eso mismo. Entonces, eso es una nueva revelación, que fue la que David tuvo. David se dio cuenta, porque Dios se lo mostró, de que venía un tiempo nuevo. Y que con ese tiempo nuevo tenían que dejar algunas cosas atrás, que eran de la época de Moisés, y empezar un tiempo nuevo. Él llevó el arca a este lugar, al monte de Sión, hizo su casa y puso el arca al lado de su casa. Hizo una tienda y puso el arca allí. El arca era la presencia de Dios. En Gabaón, o Gibaá, como creo que le figuraba, me dijo Charlie y Jolie, me habían dicho creo que era Gibaá o algo en chino, una cosa así, ¿puede ser? En Gabaón, en ese sitio, todavía estaba el tabernáculo. David no lo cerró, David no lo desarmó. David dijo, si la gente quiere seguir yendo allá y seguir yendo a las costumbres y seguir haciendo lo que hizo toda la vida, que vayan. Pero lo nuevo es esto. Y David tomó un 10% de los levitas. ¿Saben quién eran los levitas? Los levitas eran la gente que servía a Dios. Había casi 40.000 levitas que servían en el tabernáculo. David tomó aproximadamente 4.000, un 10%, y lo llevó aquí al monte de Sión. Y cuando lo llevó allí, David empezó a crear instrumentos de música y creó un nuevo orden de culto, diferente al que había en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés el orden de culto era diferente, el de David era diferente. Entonces vamos a ver un poco, o sea, la idea era esta primero, mostrarles a ustedes que desde que la iglesia comenzó, Dios comenzó a restaurar el tabernáculo de David. Dios empezó a decir, olvídense de lo de antes, yo hago cosa nueva, como dice en Isaías, yo hago cosa nueva, y ustedes tienen que seguir lo que yo estoy mostrando en este tiempo. Es interesante porque creo que lo hemos mencionado en alguna clase anterior, de que este es un tiempo nuevo, esto que estamos haciendo es nuevo, y es como que cada uno de nosotros tuvo que llevarse la iglesia a su casa. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Sí? O sea, estamos llevando la iglesia a nuestra casa. Ya no tenemos un lugar, ya no vamos a Gabaón o a Gibaá,
donde nos juntábamos. Ahora estamos unidos, pero cada uno tiene la iglesia en su casa, como hizo David. Y tienes que llevar la presencia de Dios a tu casa. Y ese es el desafío para este tiempo. Bien, vamos a seguir. Quiero mostrarte un poquito el orden que David puso allí en el tabernáculo. ¿Dónde podemos ver ese orden que David puso? En los salmos. Igual más adelante por ahí vamos a ver algunos de los salmos y lo vamos a ver. Pero ¿cómo era el culto? ¿Cómo eran los cultos en el tabernáculo de David? Para tener una idea de qué es lo que Dios está restaurando en este tiempo a la iglesia, a nosotros, qué es lo que Dios quiere. Una de las cosas que podemos ver, que Él rodeó el arca con una atmósfera de alabanza y adoración constante. Música, adoración y alabanza. Esa era una de las cosas que sucedían. Una de las cosas que la iglesia primitiva hizo, ahora volvamos en el tiempo al libro de los Hechos. Ustedes sabrán que muchos de los apóstoles, no todos, pero muchos, algunos de ellos no sabían leer ni escribir. ¿Sabían eso? Por ejemplo, Pedro era pescador. Pedro no sabía escribir. El Evangelio de Marcos, tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Marcos en realidad es el Evangelio de Pedro. Nada más que Pedro se lo dictó a Marcos y Marcos escribió. Entonces, ¿cómo hacían para memorizar la palabra de Dios? Con canciones. Hasta el día de hoy, los judíos lo enseñan de la misma manera a sus hijos. Tienen canciones y con la canción le ponen letra y esas alabanzas las van aprendiendo y aprenden los versículos y aprenden la palabra de Dios teniendo canciones. Bueno, David hizo algo así en el tabernáculo. Usaba la alabanza con la escritura, le ponía música y memorizaban la palabra de Dios y aprendían lo que Dios decía. David llevó el arca allí. Ahora, una de las cosas que pasó fue que también puso un sumo sacerdote allí. Había dos sumos sacerdotes en ese tiempo. En Gabaón había uno que se llamaba Sadoc, que seguía con el orden antiguo. Y en Sión estaba Abiatar. Abiatar era un muchacho que huyó con David cuando Saúl lo perseguía y se llevó el efod. El efod era el manto que usaba el sumo sacerdote, que se ponía cuando entraba en el lugar santísimo. Bueno, Abiatar se llevó el efod. ¿Por qué se lo llevó? Porque después vino Saúl a la ciudad donde David había estado y mató a todos los sacerdotes. Pero Abiatar, que era de la línea sacerdotal, se escapó y se llevó el efod, que era de su padre. Y si tú lees en el libro de 1 Samuel y de 2 Samuel, vas a encontrar que... Sí. ¿Te puedo pedir un poco de espacio porque me estoy perdiendo en la traducción? Bueno. Estás traduciendo, ¿no? No sabía que estabas traduciendo, perdón. Estaba diciendo, en el libro de 1 Samuel y en algunas partes de 2 Samuel, vemos que David, cuando estaba huyendo, perseguido por Saúl, muchas veces cuando él no sabía qué decisión tomar, él decía, tráiganme el efod. Y traía al sacerdote Abiatar y ponía el efod y se ponía David el efod. Ahora era interesante porque David no era levita. David era de la tribu de Judá. Entonces estamos viendo que David, primero, era un líder. Segundo, era un sacerdote, aunque no era de la tribu de Leví. Y tercero, terminó siendo un rey. Y eso nos habla de las cosas que Dios está restaurando en este tiempo y que va a restaurar. Como dije, había dos sumos sacerdotes, uno era Sadoc, que estaba en Gabaón, y Abiatar, que estaba en el monte de Sión, y estaba en lo que Dios hacía. Eso era una de las cosas que David empezó a hacer. David no quiso traer el tabernáculo acá, al monte de Sión. Dijo, no, que se quede allí. Los que quieran seguir las formas viejas, que vayan allí y va a haber para ellos. Pero los que quieran ver lo nuevo, que vengan aquí. Eso nos habla de otro principio, que eso es muy importante. Esto sí es importante. Cada vez que Dios hace algo nuevo, yo lo tengo que buscar.
El que quería encontrar lo nuevo tenía que ir al monte de Sión. Si quería seguir con lo viejo, podías ir a Gabaón, donde iba todo el mundo. Pero si quería encontrar lo nuevo, tenía que subir al monte de Sión. Y si iba, lo encontraba, pero tenía que ir allí. Bien, allí David puso el centro de adoración y puso salmistas y todo. Y bueno, hay otra escritura que le voy a pedir a Leo, si la puede leer también. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 4 al 7. Primera de Crónicas 16, versículos 4 al 7. OK，历代志上16章，4到7点哦，4节到7节。大卫派几个利未人在耶和华的约柜前侍奉、颂扬、称谢、赞美耶和华以色列的神。为首的是亚撒，其次是撒迦利亚、亚薛、示米拉末、耶歇、马他提亚、以利亚、比拿雅、俄别以东、耶利。鼓瑟弹琴，唯有亚撒敲拔，大发响声。祭司比拿雅和亚哈西常在神的约柜前吹号。那日，大卫初次借着亚撒和他的弟兄以诗歌称颂耶和华，说：你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。Muy bien, ahí vemos una parte de lo que David empezó a hacer con unos nombres. Asaf. Asaf aparece mucho en los salmos, que dice Salmo de Asaf. O sea, aparte de haber salmos de David, Dios también le empezó a dar a Asaf escribir salmos, escribir canciones. Hay otra escritura, un poquito más adelante, Leo, Primera de Crónicas 16, del versículo 37 al 42. Primera de Crónicas 16, del 37 al 42. 36, 42. 16 del 37, 16. Primera Crónica 16, del 37 al 42. 历代志上16章37节到43节。大卫派亚撒和他的弟兄在约柜前常常侍奉耶和华，一日尽一日的职分。又派俄别以东和他的弟兄68人，与耶杜顿的儿子俄别以东并何沙做守门的，且派祭司撒都和他弟兄众祭司在基遍的丘坛耶和华的帐幕前燔祭坛上，每日早晚照着耶和华律法书上所吩咐以色列人的，常给耶和华献燔祭。与他们一同被派的有希曼、耶都顿和其余被选名字录在册上的，称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。希曼、耶都顿同着他们吹号、敲拔，大发响声，并用别的乐器随着歌颂神。耶都顿的子孙做守门的。于是众民各归各家，大卫也回去为家眷祝福。 Ahora bien, ahí vemos en la escritura que acaba de leer Leo, ahí vemos que también había levitas que David designó para que esté con el sacerdote Sadoc en Gabaón. O sea, David dejó los dos sistemas funcionando a la vez. Las dos cosas estaban funcionando a la vez. En un lado se hacían los holocaustos, los sacrificios y el perdón y el lavamiento de sangre, y en el otro lado se hacía la entrada a la presencia de Dios. Las dos cosas trabajaron juntos. David no desarmó una cosa por otra. O sea, lo viejo y lo nuevo coexistieron, estuvieron trabajando juntos durante el tiempo de David. Y uno podía decir, yo voy aquí o yo voy aquí. Era la decisión de cada uno, lo que necesitaras. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces,
Había alabanza en el tabernáculo de Gabaón y había alabanza en el tabernáculo de David. Estaban los dos, pero los dos funcionando, pero revelación venía sobre el tabernáculo de David. Eso es lo que está sucediendo hoy también. Hoy hay una iglesia que mantiene las tradiciones y mantiene las formas y mantiene el culto y el orden del culto tal cual se hizo siempre, y Dios está allí con ellos para los que lo van a buscar. Pero también hay otra iglesia que está entrando en lo que Dios está trayendo y que está entrando en el desafío que Dios está trayendo, al cual uno sale a buscar y en el cual Dios ministra con revelación. Porque es la parte del Espíritu, es la parte que Dios directamente ministra. Ya no hay un sumo sacerdote, ya es Dios ministrando allí. Cuando David puso el arca estaba en un lugar y tenía una tienda y ellos estaban por afuera. Y entraban y ministraban directamente a la tienda. Al lugar donde en el tabernáculo de Moisés solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero David podía entrar todos los días. Y David, como dije, no era de la tribu de Leví, no era sumo sacerdote, sin embargo, Dios dejó caer sobre él esa unción. Porque es lo que vamos a ver aquí. Había 3 tipos de unción que Dios dejó caer sobre David. Por eso Jesús, después cuando vino, se hizo llamar el Hijo de David. Tenía la unción de sacerdote, tenía unción profética o de profeta y tenía unción de rey. Las 3 cosas. Él como sacerdote entraba delante del arca de la presencia de Dios. Como profeta, David profetizaba lo que escuchaba a Dios hablar, porque eso es lo que hace un profeta, dice lo que oye a Dios hablar. Y David como profeta, si ustedes leen el Salmo 22, no el 23, el Salmo del pastor, sino el anterior, el 22, van a ver que hay partes de ese Salmo que David escribió, que literalmente David está diciendo las palabras que Jesús dijo en la cruz. En un momento él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús diría en la cruz, David la estaba diciendo 1000 años antes. Eso es por revelación profética. Y David fue ungido como rey. Fue algo progresivo. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia hoy. Dios quiere que la iglesia, a través de la alabanza y a través de la adoración, pueda entrar en la presencia de Dios. Pueda ministrar como sacerdotes allí. Ministrar a pueblo, ministrar a Dios. Pueda recibir una unción profética también, que Dios pueda traer revelación a nuestra vida, revelación sobre los pasos a seguir, revelación sobre lo que va a suceder y revelación sobre su palabra. Y también quiere convertir la iglesia finalmente en aquel organismo que pueda regir sobre la tierra cuando el Señor venga. Porque dice, reinarán sobre la tierra, dice. En Pedro dice, bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso está en Mateo capítulo 5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Un poco? ¿Están ahí? Hola. ¿Se durmieron? ¿Están confundidos? Bueno, no, sigamos. Vamos a... Yo no entendí, no entendí, la verdad. No entendí muy bien. Discúlpame. Hoy venimos mal, sí, amigo mío, mejor amigo. Está bien, te tocó traducir, es difícil, es difícil. Bueno, sigamos adelante, porque no quiero detenerme mucho en esto, si no vamos a confundir. Me importa más que vean qué tipo de culto había en el tabernáculo de David. Entonces vamos a leer, vamos a leer algunos versículos seguidos. Salmo 34:1, si lo puedes buscar. Salmo 34:1. 34:1, sí. Ahí dice. 34篇。Sí, dale. 诗篇34篇第1节，我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我口中。Listo. Salmo 34:1. A ver, déjame que yo lo estoy buscando acá, porque no quiero decirte algo que yo te estoy pasando las citas y a la vez también las estoy buscando. So, NVI. Su alabanza estará siempre en mi boca, o sea,
David alababa y se oía lo que David decía. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? O sea, alababa con su boca y alababa de una manera audible, en alta voz. Usaba su boca para alabar a Dios. Siguiente, Salmo 47:1. Salmo 47:1. 诗篇47篇第1节，万民啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊。 Ahí dice, aplaudiendo, que nosotros usamos las canciones para aplaudir, aplaudiendo y aclamando, quiere decir gritando, o sea, no gritando, sino cantando con voz fuerte, que se escuche. Yo he estado en iglesias en que solo se escucha los que cantan adelante. Una de las cosas que me llamó la atención en la iglesia que nosotros congregamos con nuestro hijo aquí en Aedo, era escuchar que toda la gente cantaba. Entré en la iglesia y digo, wow, aquí tienen un equipo de alabanza y todo, pero se escucha a la gente cantar. Todos cantaban. En el tabernáculo de David todos cantaban. No importa si no tienes una buena voz, porque lo que a Dios le importa es lo que tú estás expresando, no cómo. No cómo lo expresas, sino que lo expreses. ¿Se entiende? No quiere decir que todos van a cantar con el micrófono, porque no. Pero todos tenemos que cantar y alabar a Dios. Así era en el tabernáculo de David. Ahora, otro más. Salmos 27, versículo 6. Salmo 27, versículo 6. 诗篇27篇第6节，现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在他的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。 Ahí dice, David está escribiendo, dice, yo voy a sacrificar, sacrificio de que de un animal, no, sacrificio de júbilo. En realidad, en el original hebreo dice, yo voy a gritar con júbilo cuando sacrifique alabanzas. O sea que el culto era ruidoso, ¿se entiende? No era un culto tranquilito allí, era un culto ruidoso. Ese era el tabernáculo de David. Siguiente, Salmos 63, 4. Salmos 63, versículo 4. 诗篇63篇第4节，我还活的时候要这样称颂你，我要奉名举手。 Ahí dice, levantaré mis manos, te bendeciré en mi vida, en tu nombre voy a alzar mis manos. ¿Se entiende? Yo me acuerdo que cuando yo era chico, mis padres iban a otra iglesia, iban a una iglesia muy formal aquí en Argentina, muy formal, eran muy formales, muy serios, y nadie levantaba las manos. No se puede levantar las manos, ¿no? Porque llama la atención, es un desorden, etcétera, etcétera. Y cuando Dios lo llenó con el Espíritu Santo a mis padres empezaron a ir a otra iglesia, donde había libertad del Espíritu y había alabanza. Y cuando fueron allí, todo el mundo levantaba sus manos y ellos no se atrevían a levantar las manos, porque en la iglesia donde estaban no se levantaban las manos. Era un desorden. Y resulta que un día estaban en la reunión y es como que ellos no podían alabar, se sentían como atados, como limitados, y veían que la gente alababa y ellos no podían. Y entonces en un momento el pastor se acercó y le dijo, ¿por qué no levantas tus manos? Y mi mamá agarró y hizo así, levantó las manos y me dijo, fue como si algo se hubiera desatado encima mío, que no podía bajarlas. Y empecé a alabar a Dios y alabar y alabar y alabar a Dios. Y ese día ese peso se levantó y toda esa carga se levantó. Es interesante que eso pasa hoy, en estos tiempos todavía, cuando ya David decía, yo voy a alzar mis manos en tu nombre. Por eso Dios envió la profecía con Amós y después Santiago la vuelve a decir, yo tengo que restaurar el tabernáculo de David. Yo tengo que volver a levantar eso, yo tengo que arreglar lo que está caído.
eso estaba vigente, eso estaba actual y se cayó. Dejaron de hacer, dejaron de tomar la libertad que yo le di a David y ahora están con la cabeza agacha. Y eso es lo que Dios está haciendo. Seguimos. Salmo 33, versículos 2 y 3. 诗篇33篇第2节跟第3节，你们应当弹琴称颂耶和华，用十弦瑟歌颂他，十弦瑟歌颂他，应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。Ahí habla de con instrumentos, usar instrumentos para alabar a Dios. Antes de David, los únicos instrumentos que habían eran las trompetas y los címbalos. O sea, trompeta ya sabemos lo que es, que era para dar órdenes. En el tabernáculo de Moisés se tocaba la trompeta, pa, 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 y para anunciar algo. Y los címbalos eran platillos. Y eso era todo lo que había. David, que había alabado a Dios desde niño con el arpa, David introdujo los instrumentos de cuerda. Entonces dice, con arpa, celebren al Señor con arpa, cántenle con salterio. El salterio todavía existe, ese instrumento el día de hoy. Con decacordio, era una especie de guitarra de 10 cuerdas. Hagan una canción nueva, háganlo bien, dice, con júbilo, con alegría. O sea, usar instrumentos de cuerda. Todos instrumentos de cuerda hoy nosotros tenemos en la iglesia. El piano es un instrumento de cuerda porque es una tecla que golpea una cuerda. El sonido del piano original es una tecla golpeando una longitud de cuerda. Entonces, Dios quiere que le alabemos con instrumentos, con los instrumentos que Él nos dio. Así lo hacía David. Busquemos otro, Salmos 47, no, ese ya lo vimos, aplaudiendo. Salmos 134, 1. Salmos 134, 1. 诗篇134篇第1节，耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华。El 2 también, 1 y 2. 第2节，你们当向圣所举手称颂耶和华。Allí en el original, en el hebreo original, dice, bendecid al Señor, vosotros los siervos del Señor que en la casa del Señor están de pie por las noches. Que esa es otra cosa, mucho de la alabanza que estamos teniendo hoy. Estamos hablando, hay muchos jóvenes aquí en el chat ahora. Si nosotros vemos la alabanza y hoy, la alabanza moderna, estoy hablando, por decir, como tipo concierto, hay una banda allí adelante tocando y mucha de la gente está sentada. Sin embargo, Dios quiere que la alabanza sea algo participativo, que no sea solo de la plataforma, sino de todos, que te pongas de pie y que participes. Porque el culto es a Dios. Esto empezó a traer David. Esto empezó a traer David, en la época de David. Bueno, un par más y ya terminamos. Salmo 95, 6. 95, 6. 诗篇95篇第6节，来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。Esto también es muy importante. Adorar y postrarse delante de Dios. Lo dice la palabra de Dios. ¿Lo han leído ahí? ¿Qué dice allí? No sé cómo dice en chino, pero en castellano dice, postrémonos y adoremos, arrodillémonos, dice, delante de Dios. Yo he estado en iglesias, he visitado iglesias en que hay un hermoso momento de adoración, y cuando viene un momento de adoración, yo he sentido de postrarme delante de Dios y arrodillarme. La gente no lo hace. No sé si no lo hace porque no sabe, o no lo hace porque no se lo permiten, o no está bien visto. Pero está aquí, está en la palabra de Dios. Y David se postraba delante de Dios y se arrodillaba delante de él. Así como nos arrodillamos muchas veces para orar, también podemos arrodillarnos para adorar. ¿Se entiende? Bien, último. Salmo 149, 3. 诗篇149篇第3节，
愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他。Con, alaben su nombre con danza. Yo tuve en una iglesia de chico en que eso era lo normal. Pero yo te conté recién una anécdota. Ahora te voy a contar la segunda parte. Mis padres iban a una iglesia formal, muy seria, muy formal. Los hombres se sentaban de un lado, las mujeres de otro. Se cantaba himnos y no se levantaban las manos, no se hacían gritos de júbilo. Y cuando empezamos a ir a visitar la otra iglesia, donde el Espíritu de Dios empezó a llenar a mis padres, la gente danzaba. Y con júbilo, y cantaban y aplaudían, y se movían de un lado para otro, y movían sus manos de un lado para otro, y danzaban. Claro, yo tenía 6 años. Entonces eso me gustaba. Y después el domingo íbamos a nuestra iglesia, a la de siempre. Y cuando íbamos a la iglesia de siempre, estábamos todos sentados, y yo estaba al lado de mi mamá, en un banco muy serio, había que estar muy serio. Y cuando empezaban a cantar un himno, yo me ponía de pie y empezaba a aplaudir y a levantar las manos. Y mi mamá me agarraba así y me decía, ¡shh! ¡Quieto, quieto! Y yo con mi bocaza decía, mamá, ¿por qué en esta iglesia no alaban como en la otra iglesia? Porque es una libertad que Dios nos ha dado de poder gozarnos y poder celebrar delante de Dios y poder danzar. Todo el culto de David era una celebración. Todo el tabernáculo de David era una celebración, que incluía también danza. Y mover los pies, y poder gozar, y poder saltar. Es más, en el Evangelio, en esa parte, no me acuerdo ahora el versículo, pero lo voy a buscar para próxima vez, donde dice que los niños venían a Jesús, dice que en ese momento, no sé cómo dice en chino, pero en castellano dice, en ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu. Así lo tradujeron en castellano. Y dijo, Padre, te doy gracias porque tú escondiste estas cosas de los sabios y se lo revelaste a los niños. Bueno, en esa parte, en realidad en griego, que fue escrito, dice que Jesús pegó un salto y empezó a girar y a gritar y a decir, Padre, me regocijo. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar a Jesús saltando y girando y dando vueltas y gritando, pero la Biblia dice que pasó. Esa libertad es la libertad que el Espíritu trae. Esa es la libertad que vino en el tabernáculo de David. ¿Ok? Ahora, vamos a ver una segunda parte. ¿Están ahí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Veo algunos en la cámara, otros no los veo, así que si están durmiendo seguimos, lo verán después. Vamos un poquito más adelante. Vamos a ver la segunda cosa. Hablamos del orden de David, de cómo era el culto. Ahora vamos a ver qué cosas este tipo de culto, qué revelaciones abren. Vamos a hablar sobre la llave de David. Hay una escritura que le voy a pedir a mi amigo acá, Leo, que busque Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. 启示录3章7节，你要写信给非拉铁非教会的使者说，那圣洁真实拿着大卫的钥匙，开了就没有人关，关了就没有人能开的。说，¿7 nada más? Sí, dice, escribe al ángel que dice, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. ¿Qué es esta llave de David, de la cual habla la palabra de Dios? Esa llave es el acceso a la presencia de Dios, a través de la alabanza y de la adoración. Filadelfia era una iglesia, Filadelfia allí en el que cita la escritura, era una iglesia la cual funcionaba
el acceso a la presencia de Dios. Y esa era la llave de David, el secreto de David. Era que él podía entrar en la presencia de Dios todas las veces que él quisiera para consultar a Dios. Y para que Dios pudiera hablar con él desde su presencia. Por eso David nunca fue derrotado en batalla por sus enemigos, porque cada vez que venía una circunstancia que lo podía dañar, él entraba en la presencia de Dios. Él iba allá a la tienda donde se estaba alabando y empezaba a alabar y adorar a Dios. Y él alababa y adoraba a Dios hasta que Dios empezaba a hablar a su espíritu. Y le decía qué es lo que tenía que hacer. ¿Se entiende lo que digo? Está en la Biblia, si usted lee en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes y todo, y donde relata lo que hacía David. Cada vez que tenía un problema, él iba dice, David consultó a Jehová. David consultó a Jehová. David buscó el efod y consultó a Jehová. ¿Qué hacía David? David iba al lugar donde estaba la presencia de Dios. Y a través de alabanza y adoración él entraba. Esa era su llave. Ese era su secreto. Era diferente al tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, para acercarse a Dios, tenían que seguir un rito, una liturgia y sacrificios. Tenían que traer un animalito con sangre, tenían que ser rociados con sangre, tenían que lavarse con el agua, tenían que hacer todo un rito, si no, no podían llegar a la presencia de Dios. Pero en David no. David empezaba y se acercaba, empezaba a alabar a Dios y a adorar a Dios hasta que Dios comenzaba a hablar con él. La primera cosa es que David tuvo de esta llave fue la revelación de que podía acceder a la presencia de Dios. Eso está en Salmos 24:3. Si lo querés buscar, amigo, Salmos 24:3. Salmos 24:3。诗篇24篇第3节，谁能登耶和华的山呢？谁能站在他的圣所呢？ De 3 al 6, por favor. Del 3 al 6. Sí. Léelo todo. No, no, yo te... 就是守节、心清、不向虚妄起誓、不怀诡诈的人，他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。这是寻求耶和华的族类，是寻求里面的雅各。O sea, la manera en que entre de recibir bendición del Señor y recibir justicia, la generación de los que le buscan es entrando en su monte, limpios de mano, dice, y limpios de corazón, entrando delante de Dios, entrando a la presencia de Dios. David tuvo revelación de eso, David tuvo revelación de la gracia. En la época que David vivió, no existía la gracia, existía la ley. La ley de Moisés decía, el que peca, muere. El que mata, muere. Ojo por ojo, diente por diente. David descubrió que él cometió pecado, porque todos sabemos que David pecó. Y todos sabemos cómo pecó. ¿Y qué hizo David? David fue delante de la presencia de Dios y dijo, Señor, yo pequé. Yo me equivoqué. No se ocultó. No trató de hacer como hizo Saúl, que era el rey anterior. Sino que él fue delante de Dios y dijo, Señor, yo he pecado. Y yo voy a tu misericordia. ¿Y cómo sabía David que había misericordia? Dijo, yo pequé, no, la culpa no tiene el pueblo, la culpa no la tiene la gente, la culpa es mía. Yo cometí un error. Y él fue delante de la presencia de Dios con verdad y descubrió que Dios ama la verdad. Y cuando él le dijo la verdad, Dios dijo, bueno, no vas a morir, yo te voy a perdonar. Pero Dios no perdona. La ley dice que si hizo esto, si él mató al marido de Betsabé, él tiene que morir. Y Dios dijo, yo lo voy a perdonar. ¿Y por qué lo vas a perdonar? Porque entró a mi presencia con verdad. Porque no se escondió. Saúl, cuando cometió el error, que vino Samuel, y Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Desobedeciste. Hiciste un sacrificio. Vos no tenías que hacer eso. Saúl dijo, bueno, shh. Tú y yo sabemos que yo me equivoqué, pero que no lo sepa la gente, que no lo sepa el pueblo. David
no se escondió. Saúl se escondía, David no. David sabía que si yo entro en la presencia de Dios, Dios puede perdonar. Y Dios tiene misericordia. Esa era la llave de David. Y cuando entró, recibió esa revelación, él dijo, yo vengo delante de Dios, haz como quieras, Señor. Yo me pongo en tus manos. Y Dios le dijo, y yo te voy a perdonar. ¿Cómo que me vas a perdonar? Si la ley dice que no se puede perdonar. Y Dios le dijo, yo escribí la ley. Yo soy el que escribo la ley. Y yo te digo que te perdono. David tenía una profunda revelación de la misericordia de Dios. Salmos 23, 6. Nosotros lo sabemos, el Salmo del pastor. Salmo 23, 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué las dos cosas? ¿Por qué el bien y la misericordia? Porque el bien es la bendición de Dios. Y la misericordia es lo que necesito para mantenerme bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Porque nadie es perfecto. Porque ninguno de nosotros puede, por nosotros mismos, ser perfectos. ¿Se entiende? Entonces, el bien y la misericordia van conmigo todos los días de mi vida. El bien es la bendición de Dios, su presencia. La misericordia es lo que necesito porque me voy a equivocar. Porque no hay nadie perfecto. Porque voy a cometer errores. Y cuando cometa errores, lo que tengo que hacer no es esconderlo. Es ir delante de la presencia de Dios, oír su voz y que Él decida lo que va a hacer conmigo. Y lo que va a hacer es misericordia. ¿Es así? Claro que sí. Claro que sí. Cuando David censó al pueblo, en 2 de Samuel 24, que David hizo un censo. ¿Qué es un censo? Un censo era un registro para saber cuánta gente tengo, cuánto dinero hay en el reino, cuántos soldados tengo, qué fuerza tengo, qué puedo hacer con lo que yo tengo, con lo que yo veo. Dios le dijo, eso es un pecado. ¿Por qué? Dijo, porque nunca tu fuerza fue lo que tenía, siempre tu fuerza fui yo. Yo soy tu fuerza, mi presencia es tu fuerza. Nunca ganaste una pelea con tus fuerzas, empezando por Goliat. Desde Goliat en adelante, nunca ganaste nada con tu fuerza. Siempre lo ganaste en mi nombre. ¿Por qué ahora miras lo que tienes y quieres contar lo que tienes para saber qué vas a hacer? ¿Se entiende? Bien. Cuando David entraba allí en la presencia de Dios, Dios traía revelación a él. A través de la alabanza y a través de la adoración. Y a través del ambiente de música allí Dios traía revelación. Y Dios empezaba a fluir. Y los salmos eran las oraciones puestas en canción que David hacía. Cuando David empezaba a hablar y David abría su corazón y estaba delante de Dios, quizás con sus manos levantadas o postrado allí, y él decía, Señor, mis enemigos me rodean, Señor, las circunstancias están mal, Señor, yo estoy delante de ti, yo no sé qué hacer, me ahogo, Señor, te necesito. Y la música sonaba y aparecía esa palabrita que yo les he dicho ya, Selah, que significa solo música. Una música que fluía y él empezaba a oír a Dios hablar a su espíritu. Y cuando empezaba a oír a Dios hablar a su espíritu, él empezaba a decir. ¿Pero a decir qué? A decir lo que el espíritu estaba diciendo. Ya no lo que David veía, sino ya lo que Dios veía. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, contra ti no hay nadie, Señor, y tú nos llevarás y tú nos sacarás adelante, y no hay enemigo que pueda contra ti. Todo eso venía del cielo, era música que venía del cielo, las palabras que vienen de arriba. ¿Se entiende lo que digo? Un poco. Yo traje un videíto, yo lo compartí con algunos esta semana, pero lo quería poner ahora. Estuve mirando, voy a intentar ahora, si me permiten, ver si se los puedo hacer escuchar a través de Zoom.
Okay. Un poquito de lo que es el verdadero canto profético, el verdadero cántico espontáneo. Creo que casi todos entienden inglés, así que van a poder entender lo que está cantando esta persona. Pero esta persona no está cantando ella, está cantando el Espíritu a través de ella, lo que está diciendo. Así que voy a intentar, a ver si puedo, denme en un minutito, a ver si lo puedo poner. Sí, cuando compartí la pantalla, tildar el compartido de audio. Sí. Está tu pantalla. Sí. Para que tengo que volver atrás. Para. Primero tengo que silenciar mi audio. ¿O cuándo es? Yo acá tengo anotado silenciar micrófono, silenciar cámara y compartir pantalla. Tiene que compartir pantalla. Hay que compartir video. ¿Dónde está el video? Compartir video, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a hacer clic, abrirlo y ya estamos viendo. Ya. Ahí. Está compartiendo tu escritorio ya, sí. A ver. Ahí. No salió audio, así que... ¿No? Volvé a compartir, así pone pausa. Sí, puse pausa. Ok. Y toca otra vez compartir, ahí. Compartir la pantalla, el Zoom. Compartir, sí, arriba. Ahí tenés un clic abajo, dice compartir el audio de la computadora. ¿Te dice ahí? En la ventana antes de... Hay tenés que hacer un clic en compartir el audio de la computadora. Ahí pone play. O sea, cuando tenés clic y compartir. Y hacer. Ahí está, salió. I'm soaring high above the mountains. 大家太大声可以放小声一点，我录。I'm soaring high above that situation. Yes, I'm soaring. I'm soaring on the eagle's wings. Oh, I'm soaring. I'm soaring high above temptation. Yes, Lord. Yeah, I'm soaring. I'm soaring. High above every trials, yeah, I'm soaring. Oh, said I'm soaring, I'm soaring, I'm soaring. High above every mountain, I am soaring, I'm soaring on eagle's wings. Oh, I'm soaring. Yes, I'm soaring. I'm soaring on high, on high. I lose my soaring high like an eagle, and as you carry me with the spirit, I lose my fears. I saw
Hasta ahí. Bien. Ok. Hasta ahí. No sé si estoy en cámara ya. Sí. Ah. Sí, ahora sí. Ahí. Bueno, ¿pudieron escucharlo bien? ¿Sí? Sí. Yo estaba Bien. cantando por ahí, pues. Por ahí. Sé que el volumen por ahí no estaría alto. Sí, Estaría más o menos. dijimos que Ujú. baje un poquito el volumen, pero está bien. Cantaba, perdón. Ujú. Sí. Lo que pasa es que es algo, o sea, cuando uno está acostumbrado a la música de culto, no está acostumbrado a esto. Es algo que fuera de lo que estamos acostumbrados. Estoy hablando de lo que sucedía en el libro de los Salmos. Era similar a esto. Yo busqué esto para que tenga una idea similar. En el libro de los Salmos no se escribían himnos. David no tomaba el cancionero y decía, vamos a cantar el salmo que dice tal cosa. El libro de los Salmos fue escrito en la manera en que David estaba abriendo su corazón delante de Dios y expresaba su verdad y después expresaba la verdad de Dios. Cuando uno entra en la presencia de Dios, es otro tipo de música y es otro tipo de ministración. Nosotros estamos acostumbrados a dos tipos de música o dos tipos de ministración. Una es la que tenemos en nuestra casa, que es la música cristiana que escuchamos nosotros, que elegimos según nuestro gusto. Hay gente que escucha instrumental, hay gente que escucha himnos, hay gente que escucha Hillsong, hay gente que escucha, no sé, negro spirituals y lo que fuera, o canciones en castellano, en español, Ivan Kraft, Marcos Witt, lo que Gospel. fuera. Exacto. Bueno, Lakewood, lo que quiera. Después hay una música que es la música que hacemos en la iglesia. La música que hacemos en la iglesia es una música que va orientada a la congregación. Mayormente, si ustedes prestan atención, yo solamente le estoy diciendo cosas para que ustedes después, el día de mañana, si no miren videos, pueden ver videos de cultos también. Se van a dar cuenta que la gran mayoría de las canciones que cantamos en la iglesia, la gran mayoría de las canciones que cantamos en la iglesia, son canciones que cantamos para nosotros, que dicen cosas de Dios, pero para nosotros, que sus promesas, que lo que Él dijo lo va a hacer, que Él murió en la cruz por nosotros, que Él cumplirá, que Él es un Dios fuerte, que Él me levanta mi corazón. Son todo el mensaje de la canción. Es para nosotros. Pero hay una música y hay un tipo de canción que es la música para Dios, de ministrar a Dios y cantar lo que Él está diciendo, lo que está sucediendo en el mundo del espíritu. Por eso se lo llama cántico profético. ¿Por qué profético? No porque dice cosas del futuro, aunque a veces sí, pero no es el objetivo principal, sino profético porque el que canta está escuchando qué es lo que Dios dice y lo está cantando, y lo está diciendo, y lo está reproduciendo, y está diciendo la absoluta verdad de las cosas en el mundo de Dios. Dios, cuando creó a Adán y Eva, lo creó para Él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para Él. No creó al hombre para la tierra la creó para el hombre, pero al hombre Dios lo creó para Él. ¿Para qué? Para compartir con Él, para tener comunión, para Dios tener comunión con nosotros. Entonces, hay una parte de Dios que necesita, si se puede decir así, necesita a nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere tener una relación de amor con nosotros. El libro de Cantares es toda una descripción de la relación de amor que Dios quiere tener con nosotros. Y muchas de las cosas que dicen en Cantares son cánticos proféticos. Porque no está hablando de Salomón o de David o de algún rey muy guapo, muy lindo que tenía una amada. No, es todo una figura profética de Cristo y la iglesia, de Cristo y su esposa.
y de la relación que hay. Hay un momento en Cantares, si lo han leído, si no lean el libro de Cantares, hay un momento que es un cántico, por eso se llama Cantares, era un cántico, era una alabanza, era una adoración eso. No tiene la música, pero quedó la letra. Y hay un momento que dice, el amado dice, hazme oír tu voz, quiero escuchar tu voz, porque tu voz es hermoso para mí. Esto es lo que David descubrió. David descubrió que cuando uno entra en la presencia de Dios, puede ministrar a Dios. Puede hacer escuchar a Dios lo que Dios quiere escuchar. Lo que Dios necesita escuchar. Y muchas veces lo que Dios necesita escuchar es simplemente la verdad de nuestro corazón, de que estamos agradecidos, de que le amamos por lo que Él hace por nosotros, de que, como dice David, no entiendo, alto es, no lo puedo entender, tus pensamientos son muy altos, no lo puedo entender, no entiendo tu misericordia, no entiendo por qué me perdonas, no lo entiendo, y te amo por eso. Y eso es una canción que va dirigida a Dios. No va dirigida a nosotros, va dirigida a Dios. Eso es lo que David descubrió, eso es lo que David escribió. Nos falta la música, pero escribió en Salmos. Eso es lo que Asaf escribió en Salmos y otros más. Eso es lo que Moisés escribió, escuchando a Dios hablar. Bueno, vamos a llegar acá a... ¿Qué hora? Ya son las 3, vamos a parar acá, porque ya es un poquito largo. Si hay alguna pregunta, podemos ver si hay alguien que tiene alguna duda o alguna pregunta. Si están despiertos. Sí, señor Charlie. No lo escucho porque tiene el micrófono silenciado, pero... Ah, ok. Quiere ir a hacer la siesta, ven, vamos a hacer siesta todos. ¿No? Bueno. Una pregunta, Pablo. ¿Qué hacían los sacerdotes en ese momento cuando David, subía a monte Gabaón, ¿no? Pero, ¿qué hacía en ese momento los sacerdotes? A Sión, no Gabaón. A Sión, perdón. Los sacerdotes estaban allí. Él, como vos mismo leíste los versículos, tenían turnos. No estaban todos, claro. pero hacía todo lo que estaba en la ley. O sea, te había dicho no, ahí. No en Sión. La ley se cumplía en Gabaón. En Sión lo que había eran levitas que estaban alabando y adorando a Dios con sus instrumentos, tocando y alabando. Lo que David hacía, David se iba de su casa y se iba a la tienda. Cuando llegaba a la tienda el culto ya estaba. No empezaba el culto, porque siempre había culto. Si vos lo leíste allí en los versículos que yo te di, que tenían turnos, tarde, mañana y tarde, estaban todo el tiempo ministrando delante de Dios. Entonces cuando David llegaba, el culto ya estaba. Él lo único que hacía era, él se sumaba al culto. Y la ley no tenía toda esa parte. No hacía falta. Cuando necesitaban, vos mismo leíste los versículos que yo te di, cuando hacía falta hacer holocausto o sacrificios, iban a Gabaón. Pero ¿por qué es esto? Esto tiene una idea. O sea, si vos estás en la presencia de Dios, en la presencia de Dios no hay pecado. No podés entrar en la presencia de Dios sin sangre. Entonces, cuando David pecaba, ¿qué hacía? Cuando David pecó con Betsabé, ¿qué hizo? Hizo un sacrificio. Fue al monte Moriah, que es donde vio al ángel que estaba con la espada, ¿me entiendes? Y fue ahí, hizo un sacrificio y fue limpio con la sangre. Llevó sacerdote, hicieron un sacrificio y fue limpio con la sangre. Y volvió a entrar en la presencia de Dios. Pero no es que que quiero aclarar, no es que para ir al monte de Sión tenían que pasar por el de Gabaón, hacer todos los sacrificios y después venir hasta Sión. No, él lo tenía en su casa, era una comunión continua. Y los levitas se dedicaban a eso, el levita era limpio. El levita se limpiaba, o sea, iba y hacía la ceremonia de limpieza en Gabaón, pero ministraba en Sión. Las dos cosas funcionaban a la vez. Sí. Lo que quiero aclararte es esto, lo que no había en Gabaón, que había en Sión, es revelación.
¿Se entiende? Lo Sí, sí. único que no había en Gabaón era el arca. El arca ya no estaba más. El arca estaba en Sion. Y esta forma de alabanza continuó después de que construyera el templo. Un poco de tiempo con Salomón, muy poco tiempo. Porque Salomón, porque depende del líder. No quería entrar en eso, pero bueno, depende del líder. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón sabía que el secreto de su padre era eso, pero él buscó otra forma. Él dijo, para mí me es más fácil, dice, el secreto de mi papá era cada vez que tenía guerra y cada vez que venían para robarle lo que era de él y venían los enemigos para destruirlo, mi papá ¿qué hacía? Iba a la presencia de Dios y buscaba a Dios hasta que Dios le daba una respuesta. Pero Salomón ¿qué dijo? Yo soy más sabio acá. Yo me voy a casar con las hijas de todos los reyes que están alrededor de mi reino. Entonces mis suegros no me van a atacar. Porque si me ataca, está atacando a la hija y al nieto. Mejor hagamos negocio. ¿Mm? Eso es lo que hizo Salomón. Y no tuvo guerra. Salomón no tuvo ninguna guerra. Su padre vivió en guerra. Salomón no tuvo ninguna guerra. Todo el mundo decía, qué sabio que es Salomón. Ahora, ¿saben cuál fue el problema? Que con esas esposas, cada esposa se trajo su ídolo. Y cada una puso su ídolo, ¿en dónde? Acá atrás, en el palacio de Salomón. Al lado del arca pusieron cada una su ídolo. Entonces estaban los levitas sacrificando alabanza y escuchaban los cánticos de todos los ídolos, de toda la gente que los rodeaba alrededor. Lo que causó fue que la presencia de Dios se levantó. Cuando construyeron el templo, la llevaron al monte de enfrente, al monte Moriah. Ahí lo llevaron. Y la dejaron ahí encerrada. Y dijeron, el que quiera adorar a Dios, que vaya al monte Moriah. Y en la casa del rey, ¿a quién se adora? Y se adora a Moloc, a Baal, a Astarot y a todos los que trajeron. Y introdujo la idolatría. Duró poco tiempo. Pero fíjate que en ese poco tiempo, el efecto que causó, que se escribieron todo el libro de Salmos. Vos podés leer lo que David escribió y podés leer lo que Salomón escribió. ¿Qué escribió Salomón? Eclesiastés. Lees Eclesiastés y tenés que tener, es palabra de Dios, pero a veces, ¿no? Decir, este tipo deprimido, nada sirve, todo es vanidad, todo lo que quieras, siempre lo mismo. Lee los salmos y te da fe, te da esperanza. Claro que dura un poco de tiempo. Siempre la ventana es de un poco de tiempo, es del tiempo que quieras buscar a Dios. Pasó en el libro de los Hechos también, el tiempo que el Espíritu Santo tuvo total libertad, fue un poco de tiempo. Después de a poco empezaron otra vez las tradiciones, las costumbres, las formas, y lo va apagando. La misma iglesia que yo te cuento que entraron mis padres cuando yo era un niño, lo que yo viví a esa edad, después en esa misma iglesia empezó a pasar cada vez menos y ahora es una forma más. Yo voy y está la forma, pero no está la esencia. Porque la esencia siempre la pone Dios. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera en que Dios venga. ¿Cómo va a venir? Eso es su manera. Eso es de Él. Pero no le puedo decir a Dios yo que venga a mi forma. Como una vez hablando con el doctor Miller, con Edward Miller, el viejo, y hubo un pastor que le hizo una pregunta y le dijo, yo quiero que el Espíritu Santo venga a todas mis reuniones, yo quiero tener cultos, y ¿cómo puedo hacer, doctor Miller, para que el Espíritu Santo cada domingo pueda venir a las reuniones, el Espíritu Santo, y tener total libertad? Y él dijo, dele el lugar, el Espíritu Santo es Dios. Deje que Él lleve el culto. Deje que Él diga cómo hacerlo. Deje que Él diga qué se va a hablar, qué se va a cantar, qué va a hacer. Si usted le da el lugar que Él merece, Él lo va a honrar a usted viniendo a su culto. Pero el problema es que nosotros tenemos nuestras cosas y es como que nos sentimos inseguros si no hacemos eso.
Y a veces cantamos una canción, yo he estado en cultos, mismo acá en la iglesia donde nos congregamos, a veces hay un momento en que el Espíritu de Dios se empieza a acercar. Y está el líder de alabanza, es el hijo del pastor. Y él está tocando y canta y el Espíritu de Dios se empieza a acercar y todos quedan como en silencio y solo se escucha la música. Y yo digo, ya, un pasito más y ya. Porque ves a la gente que empieza a reaccionar y enseguida abre los ojos y empieza, tenemos que cantar algo tenemos que cantar, ¿qué hacemos ahora? Y yo le digo, no hagas nada. ¿Por qué tienes que hacer algo? Porque siempre hacemos algo. Pero deja a Dios que haga lo que quiera. ¿No querés que Dios venga? Sí, bueno, deja que Dios venga. Deja que tome el control. Es Dios. Te aseguro que sabe lo que hace. Pero tenemos miedo, tenemos temor. Bueno, Dios va rompiendo esas barreras. La está rompiendo con cosas como esto ahora, que no tenemos un lugar donde estar todos juntos. Entonces, no sé qué forma usan no sé qué formas usas tú, Leo, en tu casa, o Charlie en tu casa, o formas que hacemos en la mía. Cada uno está haciendo algo diferente. Hacemos esto y nos juntamos, pero en realidad nuestra comunión con Dios no pasa por una computadora. Dios está rompiendo formas. Amén. Yo quiero ver cómo va a ser el primer culto, si es que hay, espero que sí. Después que pase esto. A ver si vamos a ir tan serio, uy, hoy es domingo, sí. Primer culto otra vez. Primer culto en Bonplan después de 6 meses. Es domingo, vamos a cantar, hay que empezar. Hay gente que me está diciendo aquí en la iglesia donde nosotros vamos, no veo la hora de estar otra vez en la reunión, quiero hacer algo. Es bueno, es bueno. Hay hambre, donde hay hambre Dios envía pan. ¿Ok? Bueno, vamos a cortar aquí porque si no es muy largo. Bueno, si Dios quiere nos vemos el fin de semana que viene. El Señor los bendiga. Tengan ánimo. Gracias, saludos a familia. El Señor los bendiga. Ánimo, el Señor está cerca. Chau, Amén. chau. Chao. Gracias. Chao, Pablo. Gracias, Pablo. 有任何问题，可以发给这个。回到教会是一个挑战，是真的。¿Cuánto tiene mucha ganas de volver, no? Bueno, gracias. 等一下下午堂的时间还是有这个崇拜，所以你们若是要听那个信息的话，在那里可以听啊，或者是之后也可以听那个重播。好，谢谢大家，辛苦了。大家休息一下，40分钟。10分钟就要40分钟，40分钟把那个要聚会的那个同工们嘛都要进去了，辛苦了。OK， 愿神祝福，同工们可以继续啊。Leo, vos ahí ya podés manejar， 已经可以那个操作了吗？有啊，刚刚我们留下来聚会的人已经有试过了。Silenciar, todo eso ya está, volvió a la normalidad。Sí。仁兄，懂吗？仁兄已经可以控制了。仁兄都可以控制了。仁兄怎么那么快就退控制了？没有，你下午是要直播吗？是要直播啊。就是按照早上的。那个仁兄，我把那个控制给你，你把那个录制结束，你把那个录影结束。因为其实早上等于没有聚会。